Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con este método, que es laborioso, pero es muy sencillo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer ahora en 3 dimensiones, pues es calcular la distancia de Q1 a Q2. Entonces otra vez R1, 2. A ver, díganme ustedes cuál sería. X2 menos X1 Ok, por Y. pero ¿cuánto vale X2? 0, entonces nada más sería menos X1 por Y. Entonces 0 menos X1 por Y. Luego, más, Y2 menos Y1 por J. y luego, Z2 menos Z1 por K. Pero Z1 vale 0. entonces Z2 por K. ¿Sí? Bueno, ok. Y entonces otra vez la R12, o sea, la pura magnitud, ¿sería cuánto? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál sería? Sería la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado. En ese caso es menos X1 al cuadrado. O sea que sería menos X1 al cuadrado, ¿cuánto daría? X1 al cuadrado. X1 al cuadrado. Más, aquí sería Y2 menos Y1 Y al cuadrado, ¿no? Y luego más, ¿qué más? Más Z, ¿verdad? Z2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora sacamos R12 al cuadrado. ¿Y cuánto nos quedaría? lo mismo sin la raíz. Exactamente, X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 al cuadrado. Y finalmente el vector unitario R12, que sería cuánto. A ver, digan ustedes. ¿Cuál sería el vector unitario? O sea, dividir este vector entre su magnitud. ¿Sí? Entonces sería cuánto. Menos X y, menos X1Y más Y2 menos Y1J más Z2K sobre la raíz. Sobre la raíz, ¿no? Y bueno, ya tenemos entonces todo. ¿Sí? Ven, es el mismo procedimiento, o sea, solamente que entramos a la tercera dimensión, ¿sí? Pero bueno, es exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos a hacer ya otro ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que Q1 tiene de magnitud 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 5 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Las coordenadas de Q1 vamos a poner que sean, dijimos que no tenía componente Z, entonces vamos a poner 5, 3, 0 para el 1. Y para 2, que no tiene componente X, pues vamos a ponerle 0, 4, 6, digamos. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo esto. Y entonces ya podemos encontrar la fuerza de F1, Q1 sobre 2. La fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, a ver, vayan dictándomela ya con números.
Bueno, primero en términos generales, bueno, ya con números, a ver, ¿qué pondríamos? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, que es la constante K. Luego por, ¿qué más? 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Por 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Ajá. Y luego, ¿cuánto sería? A ver, el cuadrado. A ver, aquí está el cuadrado. Entonces sería, ¿cuánto vale el cuadrado? A ver, aquí en vez de x1, ¿qué ponemos? 5 al cuadrado, ¿no? Ojo, es x1. Recuerden que la x1 es 0. Bueno, aquí le ponemos. Ah, no, perdón, aquí le pusimos no, aquí nos equivocamos, ¿verdad? O sea, bueno, ok. Lo mismo sirve para hacer el ejercicio. Entonces sería x1, que sería 5 al cuadrado, ¿no? Sí. 5 al cuadrado. Luego, más y2 menos y1, 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y ahí tenemos ya la r cuadrada. Y luego el vector unitario, que sería ¿cuánto? Menos 5i Menos 5i más j más j más 6k. más 6k. Ok, ahí está el vector. Y luego entre su magnitud, que sería la raíz de todo esto, ¿verdad? Esto será 25 más 1, 26 más 36, ¿cuánto sería? 62. 62. Y entonces pues ya nada más es cuestión de desarrollar esto numéricamente, multiplicar. Si quieren se puede adelantar sacando este cociente, pero ven cómo no hay mayor problema si seguimos esta regla. Es una especie como de algoritmo, ¿sí? Los algoritmos tienen la ventaja de que son una serie de pasos automáticos y sin mayor complicación, ¿sí? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay alguna duda, vamos a pasar a otro concepto que es muy impresionante, muy interesante, como es el concepto de campo eléctrico. A ver, entonces díganme si todo está bien. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Todo bien, profe. Gracias. ok. Entonces vamos a pasar al concepto de campo eléctrico. A ver, espérenme un segundo en lo que voy a traer algo para ilustrar el concepto de campo eléctrico. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de campo eléctrico, ¿sí?
Y es un concepto muy especial, porque miren, el punto es que tenemos una cierta carga, tenemos otra carga, ¿sí? Y bueno, si pusiéramos esta carga, estas dos cargas en el vacío, ¿sí? A pesar de estar en el vacío, si fueran cargas del mismo signo, se repelerían. Entonces, si está en el vacío, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que esta fuerza repela esto? Si en medio no hay nada material. Uh-huh. Es un concepto complicado que le causó pues trastornos a Newton, digo trastornos de comprensión, porque hasta antes del estudio de los campos eléctricos y magnéticos, pues lo que se sabía es que si un cuerpo repele al otro, pues siempre es a través de un medio material, ¿no? ¿Sí? Una fuerza de tipo mecánico, ¿sí? Pero en este caso no hay nada entre las dos cargas. Entonces, lo que hizo suponer a Faraday, que es uno de los estudiosos de los fenómenos eléctricos, es que el espacio alrededor de las cargas se modificaba, ¿sí? Ojo, lo que se modifica es el espacio mismo. A ver, como no puedo ilustrar esto con cargas, porque no tengo a la mano cargas, ¿sí? Libres, voy a utilizar dos imanes simplemente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí, supongamos que fueran dos cargas. Entonces, si yo acerco esta pluma a este imán, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Entonces aparentemente no se ha modificado para nada el espacio, ¿sí? Pero si yo acerco otro imán, ¿sí? Lo que encuentro es que a medida que me acerco, ¿ven? ¿Sí? A una cierta distancia se juntan, ¿sí? Bueno, le doy vuelta y entonces pues algo pasa alrededor del espacio que hace que las fuerzas se transmitan e incluso aún en el vacío. Entonces, lo que se habla es de que alrededor de las cargas se forma un campo eléctrico, ¿sí? Bueno, ahí está otra vez, un ejemplo rarísimo, ¿no? Digo, viéndolo bien es algo raro de que, ¿qué pasa en el espacio que hace que estos se repelan? O si imitamos a las cargas negativas, le damos vuelta, entonces las cosas cambian, ¿no? Y hay una atracción. Bueno, entonces el concepto de campo eléctrico de lo que nos habla es de la modificación del espacio que rodea a una carga. Vamos a ponerlo explícitamente. ¿Sí?
Bueno, pues el punto de la física, como siempre, es darle una expresión matemática a esta modificación del espacio, ¿no? ¿Sí? De otra forma, si no damos una expresión matemática, pues entonces nos quedaríamos en pura especulación, ¿sí? Especulación que efectivamente históricamente ocurrió cuando no se había definido qué es lo que son los fenómenos eléctricos. O sea, no se había descrito en términos matemáticos. Bueno, entonces, ¿cómo definimos matemáticamente al campo eléctrico? ¿Sí? O sea, la modificación del espacio. Bueno, vamos a ver. La única forma que tenemos si tenemos aquí una carga Q, la única forma de que podemos saber qué es lo que pasa en este punto, pues es con qué tendríamos que poner aquí en este punto como para saber que aquí algo ha ocurrido, ha habido una modificación del espacio. ¿Qué tipo de objeto tendríamos que poner aquí para medir el cambio? ¿Perdón? ¿Otra carga, tal vez? Otra carga, ¿sí? Efectivamente tendríamos que poner una carga, pero esa carga, si fuera una carga grande, por ejemplo, de este tamaño, ¿sí? Entonces no sabríamos si lo que se modificó en este punto fue debido o a esta carga o a esta carga misma. Entonces, para modificar muy poquito el espacio en este punto, ¿qué tipo de carga debe ser? O sea, ¿qué tipo de carga de prueba tenemos que utilizar? ¿Qué nos convendría? ¿Poner una carga de la misma magnitud de esto o poner una carga muy pequeñita? A ver, respondan por favor, propongan algo. Pues miren, lo ideal sería que esa carga casi fuera cero para que no modificara el espacio en sí mismo. Entonces esa carga debe tender a cero, ¿sí? Y con esta carga que tiende a cero, ya podríamos averiguar qué es lo que está pasando alrededor del espacio de esta carga grande. Entonces podemos medir qué cambios hay en este punto, qué cambios hay en este punto, qué cambios hay en este punto, etcétera, etcétera. Bueno, si ponemos una carga de prueba muy pequeñita, lo que va a sentir esa carga del mismo signo que Q, ¿qué va a sentir esa carga pequeñita? ¿Qué tipo de fuerza va a sentir esa carga pequeñita? Atracción. No, ojo, No, perdón, repulsión, sí. Dijo mismo, ¿verdad? Sí, es la misma carga, entonces va a ser repulsión. Entonces, el efecto que va a tener esa carga, pues va a ser F, una fuerza, la fuerza que hemos estado analizando, que va a ser la constante K, Q, por una carga de prueba, que lo vamos a llamar Q0, ¿sí? Entre R cuadrada y por el vector unitario. Bueno, pero aquí simplemente estamos midiendo la carga sobre la fuerza sobre la carga de prueba. Pero como lo que queremos medir es el espacio, lo que se hace es lo siguiente. Dividimos esta fuerza entre la carga de prueba y nos queda simplemente como K por Q entre R cuadrada por R unitario. ¿Sí? Y Q debe ser una carga que tiende a cero. ¿Sí? Porque al tender a cero, pues su contribución al campo pues es cero. Pero solamente tiende a cero, no se puede hacer cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja que tiene esto es que todo
esta expresión de la derecha, ¿sí?, depende únicamente de la carga y de la distancia, ¿sí? Y es un vector porque aquí tenemos el vector unitario. Entonces, esta es una forma de caracterizar lo que está pasando en el espacio, ¿sí? Se impone una pregunta. Vamos a ver. A esto lo vamos a llamar con el término de E. E va a ser el campo eléctrico. ¿Sí? Que recuerden, es la modificación del espacio alrededor de esto. Entonces lo que vemos, ¿qué es lo que podemos decir si esto es cierto? Bueno, lo que podemos decir es que el campo tiene la dirección de la fuerza, que el campo es proporcional a la carga, es decir, que la modificación del espacio es proporcional a la carga. Una carga grande va a modificar mucho el espacio, y que esa modificación del espacio decae como 1 entre r cuadrada, ¿sí? Si se dan cuenta, esto mismo debe pasar con una fuerza gravitacional, ¿sí? Finalmente la fuerza gravitacional, vamos a ponerla aquí, a recordarlo, que es F, es una G, la constante universal, ¿sí? Si esta fuera la carga de prueba, M2 fuera la carga de prueba, digo masa de prueba, pues también podríamos definir el campo gravitacional como Fg entre M2 igual a G por M1 entre R cuadrada, por un vector unitario. Entonces, este término bien lo podríamos llamar como el campo que una masa genera por su presencia en un cierto espacio, ¿sí? De hecho, Einstein lo que propone es que no existen fuerzas gravitacionales, no existen fuerzas de atracción entre las masas. Lo que existe es una modificación del espacio alrededor de una masa, ¿sí? Entonces, es una tesis muy importante porque estamos hablando de algo que pasa incluso en el vacío. O sea, incluso en el vacío, una masa modifica el espacio, y lo mismo que en el vacío también una carga modifica el espacio. Entonces, por eso la teoría de la relatividad habla esencialmente de campos, es decir, de modificaciones del espacio alrededor de cargas o de masas, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos aquí definido el campo, así. Entonces les hago una pregunta. Si yo tengo aquí una carga de 2 coulombs, y en el punto P no hay nada, ¿sí?, más que una cierta posición del punto P en el espacio. En este punto, ¿hay campo? No, sí, no. A ver, un compañero o compañera, no lo alcancé a distinguir, dice que no hay campo. A ver, ¿qué otra opinión? Sí hay campo. Bueno, sí, sí, sí hay campo. O sea, sí hay campo. Un compañero dice que no hay campo, otro dice que sí hay campo. A ver, ¿otra opinión? Por el medio imaginito tendríamos que poner una carga de prueba en el punto R, bueno, en el punto P. Ajá.
A ver, otra opinión, porque tu voz como que tiene mucho eco, perdón, compañero. A ver, o acércate de tal forma que se oiga bien tu voz, ¿sí? Es que estoy en el salón, profe. Ah, bueno, ok, disculpa. Bien, entonces, a ver, otra opinión. ¿Hay campo o no hay campo en el punto P, aunque no haya nada en el punto P? Y si hay campo, díganme por qué hay campo. A ver, quiero una opinión. A ver, las muchachas no han hablado. Pues es que según yo, el campo lo generaría la carga Q, ¿no? Ajá. Y si no hay una carga en el punto P, pues no habría campo. No sé si estoy correcta en mi A ver, teoría. vamos a ver, lo que tú dijiste es que el campo lo genera la carga Q, ¿sí? Sí, Pero en el punto P no hay carga. exacto. Y entonces tú dices que no hay campo, ¿sí? A ver, ¿están de acuerdo con eso? Recuerden lo que les dije, el campo de una carga, el campo que genera una carga modifica el espacio. Ojo, modifica el espacio, ¿sí? Modifica el espacio aunque no haya carga ahí. Vamos a ser más ilustrativos. Si tenemos una carga Q, ¿sí? Alrededor de esta carga se van a generar líneas de campo. Naturalmente que las líneas de campo, como dependen de 1 entre R cuadrada, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿recuerdan cuál es nuestra fórmula del campo? E igual a K por Q entre R cuadrada, por un vector unitario. Entonces, a medida que nos alejamos de la carga Q, el campo va disminuyendo, ¿sí? Pero, como hay espacio, pues sí hay campo en cada punto, ¿sí? Entonces, he ahí lo que tal vez sea un poquito complicado de entender, que esta carga modifica todo lo que está a su alrededor, lo modifica creando algo especial que se llama campo. Porque si no hubiera campo, entonces, ¿cómo es que hace sentir su fuerza sobre otra carga que pongamos aquí? ¿Sí? Entonces, es a través de campos que esta carga interacciona con esta otra carga y que esta carga interacciona con esta carga, ¿sí? O sea, la relación entre dos cargas, pero no sé, es a través del campo, ¿sí? Pero no se está viendo un poco. Bueno. Ok. Entonces, a ver, espero que se haya entendido esto, que aunque no haya carga, hay campo porque está esta carga. O sea, basta una carga para que a su alrededor exista campo. Y es a través de la interacción de campos como se generan las repulsiones o las atracciones, ¿sí? Por ejemplo, una característica del campo en este caso es que, como es la expresión para el campo fue la fuerza entre carga. ¿Recuerdan cómo obtuvimos esta expresión para E? E era igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba, ¿sí? Entonces es Newton sobre Coulomb, fuerza entre carga. Esa es la definición de campo, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí el punto es que podríamos fácilmente encontrar la fuerza en este punto
simplemente despejando esta fuerza. Y entonces, ahora la expresión para la fuerza se puede expresar como el campo por la carga. Entonces, si tenemos una carga que tiene un campo aquí, y si ponemos allí otra carga diferente, entonces la fuerza sobre esta carga va a ser simplemente el campo, que ¿cómo lo definimos? Como K por esta Q. Este va a ser la de prueba y este va a ser la normal. K por Q entre R cuadrada, esto es el campo, multiplicada por la carga Q0. ¿Sí? Entonces, utilizando el campo, la fuerza aquí de una forma muy sencilla. El campo, hay que grabárselo de memoria, es igual, la fuerza es igual al campo por la carga. ¿Sí? De la misma forma ocurriría con las fuerzas gravitacionales. El peso de una masa que esté sobre la superficie de la Tierra sería igual, desde este punto de vista, ¿a qué sería igual el peso sobre una masa que esté sobre la superficie de la Tierra? A ver, díganme, ¿a qué sería igual? Al campo multiplicado por la masa, ¿no? Exactamente, ¿el campo qué? Gravitacional. Exactamente el campo gravitacional, ¿sí? Entonces, es exactamente el paralelo entre los dos tipos de fuerzas, ¿sí? Siempre la fuerza se genera a través de un campo. Pues vamos a trabajar de hoy en adelante con el concepto de campo y bueno, vamos a encontrar cosas sorprendentes. Por ejemplo, uno se pregunta, puesto que el campo lo derivamos de la fuerza dividida entre la carga, entonces, si es una carga positiva, pues el campo va a apuntar hacia afuera de la carga. ¿Por qué? Porque si ponemos una carga de prueba Q0, pues esta carga de prueba Q0 va a ser repelida por esta otra carga, ¿sí? Bueno, pero si ponemos ahora esta es una carga positiva, pero si ponemos ahora una carga negativa, y si pusiéramos así una carga de prueba Q0 positiva, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza? La fuerza hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. O sea, sería de atracción, ¿verdad? Sería de atracción. Entonces, lo que en términos de campo, veríamos que las líneas de campo apuntarían al centro de la carga. Y entonces, pues tenemos algo interesante, que en este caso se dice que las cargas son fuentes de campo, las cargas positivas son fuentes de campo, mientras que las cargas negativas son sumideros de campo, o sea, se tragan al campo. Por lo tanto, si ponemos una carga positiva aquí y una carga negativa acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el campo que salga de aquí? Bueno, sale el campo y se dirige a la carga negativa, ¿sí? Si sale de aquí una carga, pues digo un campo así, ese campo se curva y es tragado por la carga negativa. Lo mismo pasaría por acá.
Entonces esa es una propiedad muy interesante, ¿no? De que las líneas de campo salgan de la carga positiva y sean tragadas por la carga negativa, ¿sí? Y eso siempre va a ocurrir, siempre, ¿sí? Y eso nos va a dar después lugar a aplicar algo que aprendieron en cálculo vectorial, ¿sí? Al hablar de lo que es el concepto de divergencia. Divergencia quiere decir originalmente pues, que algo diverge, ¿no? Entonces vamos a ver que la divergencia en este punto es positiva porque las líneas de campo están divergiendo, como en este caso. Divergen de la carga, ¿sí? Y en este caso la divergencia sería negativa porque se están tragando a las líneas de campo eléctrico. Y nos va a dar también lugar a otra cosa muy interesante, que vamos a tener en una carga, como el campo depende de la distancia a la carga, si tenemos la misma distancia, ¿sí? Supongamos que sea positiva, ¿cómo van a ser las líneas de campo en estos puntos? Con respecto a, por ejemplo, aquí está el centro, es un círculo, ¿cómo van a ser las líneas de campo con respecto al radio? A ver, imagínensela a partir de este dibujo. ¿Cómo van a ser? Divergentes, ¿no, profesor? ¿Cómo, perdón? Divergentes. Divergentes, o sea, en forma más sencilla, ¿qué va a pasar? Bueno, van a apuntar en la dirección del radio, ¿no? Hacia afuera. Y como están a la misma distancia de la carga, pues van a tener la misma magnitud. Excepto que van a apuntar en otra dirección. En este punto va a ser así. Aquí el campo va a ser así. Aquí el campo va a ser así. Va a ser así, ¿sí? O sea, el campo va a ir saliendo de esta carga. Y entonces, si no supiéramos qué hay adentro de esta superficie y solamente pudiéramos medir el campo, ¿qué supondríamos que hay adentro de esa superficie que es opaca? A ver, Es una carga positiva. Que hay una carga positiva, ¿verdad? Por el contrario, si tuviéramos una esfera opaca, porque no sabemos lo que hay adentro, y viéramos que las líneas de campo van hacia adentro,